pensamiento, porque el utilitarismo, de hecho, es un tipo de consecuencialismo, ¿ok? Solo que es un tipo específico de consecuencialismo, es decir, si nos enfocamos bien en el tipo de análisis, acuérdense, ¿qué hace la deontología? Hace análisis de la situación y toma la decisión con, o tomando como referencia la afirmación de no se debe incumplir, faltar a la norma o regla. ¿Ah? No se debe transgredir. Entonces, teniendo esta prescripción, se le llama, y está presente en el libro de cátedra también, entonces vamos a actuar o tomar la decisión en ese caso. Para el consecuencialismo, la prescripción, pues que ahí no es prescripción, sino teniendo en cuenta el razonamiento y la aplicabilidad de este criterio ético. ¿Qué es lo que tenemos que tomar como referencia? Pues la definición. Analiza la situación con base en los resultados, teniendo como parámetro que se busca el mayor bien. Y aquí es donde está la diferencia entre el consecuencialismo y el utilitarismo, porque no se especifica en el consecuencialismo a qué bien se hace referencia. Queda como muy abstracto o muy general, lo llaman algunos, ¿verdad? Porque, ¿qué es el mayor bien? Eh, puede ser mm, felicidad, sí, ¿verdad? Pero puede ser también otras cosas. Puede ser poder, ¿verdad? Em, puede ser eh, conocimiento, búsqueda de superioridad, etcétera, de acuerdo al contexto que se nos está dando en una situación determinada. Y por tanto, este parámetro puede variar, ¿verdad? Puede ser diferente, no solo para la situación, sino depende de la persona que lo esté pensando, analizando también, ¿verdad? Porque para mí el mayor bien puede ser tal cuestión, ¿verdad? O velar por algo en particular. Pero para otra persona, para ustedes, el mayor bien es otra cuestión, ¿verdad? Está orientada hacia otro objetivo. Sin embargo, el parámetro del utilitarismo sí es bien específico. Aquí sí se busca algo más em, asentado ya, ¿verdad? ¿Qué se busca? Ah, la felicidad, ¿verdad? O el mayor bienestar para el mayor número de personas, ¿verdad? Son raros, pero sí se dan los casos en el consecuencialismo en donde el mayor bien no necesariamente beneficia a la mayor cantidad de personas posibles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde radica la diferencia. Sin embargo, en el utilitarismo se dice directamente, ¿verdad? Mayor felicidad, bienestar a la mayor cantidad de personas o, en su contrario también, evitar en lo posible el sufrimiento, ¿verdad? Para la mayor cantidad de personas posibles, evitarlo. O en todo caso que lo sufran la menos cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces, eso para hacer esta diferencia. Aquí decíamos también utilidad. Se ve de manera diferente desde el ámbito humanístico, ¿verdad? No se entiende como ganancia o el revenue que le dicen, ¿verdad? No, sino que esta es entendida, es definida como que satisface los deseos, preferencias de las personas o el bienestar general, tomando al conjunto, ¿verdad? Entonces, esas eran las definiciones y compartíamos, analizábamos
este caso que es el que se nos presenta en el libro de cátedra. Espero que ahora sí hayan podido visualizar las escenas de la película compartida. Eh, ya mencionábamos el desarrollo. Sin embargo, no quiero que dejen de tener en cuenta que hasta cierto punto, a ver, si lo forzamos, este sí podría ser un caso aplicado en el ámbito profesional porque tenemos en cuenta en el análisis, ¿verdad? De la pregunta de a quién salvar, a quién dejar morir, ¿verdad? Se tiene en cuenta la profesión de la persona, del adulto en este caso, ¿no? Eh, Sin embargo, les decía, ustedes tienen que pensar y es como se va a evaluar en el examen de la próxima semana también. eh, ¿Cómo esto se podría aplicar en el ámbito profesional suyo? Bueno, acuérdense que aquí debemos de pensar, y yo sé que somos de diversas carreras, de empresariales, sí, tenemos algo en común, pero eh, muchas veces la orientación de la profesión es un tanto diferente. Estoy pensando específicamente en los de marketing, ¿verdad? No recuerdo muy bien el nombre de esta carrera. De hecho, creo que hay un técnico y está la licenciatura, ¿verdad? Como que ya la lanzaron virtual. Entonces, hay diferencias, ¿verdad? A pesar de que podemos pertenecer a la misma disciplina. Entonces, usted piense en la suya, ¿verdad? De hecho, les recomiendo manera de ejercicio y repaso para el examen, elaborar un cuadro, ¿verdad? Así como el que, no, el que proyectaré después, en donde se aplican paralelamente, así como, de hecho, como la tarea que hicieron, donde aplicábamos la deontología y el consecuencialismo, que hagan uno de utilitarismo con ética de las virtudes, que es el próximo criterio ético, ¿verdad? De nuevo, aplicado a su profesión. Entonces, eh, se plantea aquí la situación de a quién salvar, a la niña o al hombre, teniendo como horizonte esta premisa, en donde debemos de hacernos la pregunta, ¿salvar a quién generaría la mayor utilidad a la sociedad? Eso sí, teniendo como eh, fondo de la situación también de que no se pueden salvar a las dos personas. Si se podría salvar a las dos, pues no hay dilema. En teoría, ¿verdad? No habría por qué analizar la situación, pero teniendo como ese obstáculo, por así decirlo, a la situación de a quién salvar, con el utilitarismo nos debemos hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Salvar a cuál o salvar a quién genera mayor utilidad? Recordando, utilidades, bienestar, felicidad o reduciría el sufrimiento en la sociedad. Y les compartía como eh, la premisa que se menciona en el libro, que es la primera, ¿verdad? Uno tenía más probabilidad de sobrevivir y el otro no. Sin embargo, se pueden tener en cuenta otros aspectos, como bien se nos desarrolla en el libro, se nos dice, bueno, pero ¿y entonces qué determina el valor de las personas? ¿Acaso es como su biografía o su recorrido hasta la actualidad? En el sentido de, entre más recorrido tenga, más valor tiene una persona. Les invito a cuestionarse esta situación. Las personas tenemos más valor a medida que pasa el tiempo por esa acumulación de conocimiento, experiencia, etcétera, o no.
Porque, por ejemplo, hay un criterio ético que ese es el sexto, que estudiaremos después, es este de eh, derechos humanos, el criterio de derechos humanos, que nos dice, no, miren, es que ahí no importa el tiempo, ahí no importa la trayectoria, ¿no? Ahí, en el caso de cómo se le da valor a una persona, de hecho, ni siquiera se cuestiona. ¿Por qué? Porque se valora a la persona por el hecho de ser persona, ¿verdad? No teniendo en cuenta si es hombre o mujer, si es alto, chiquitito, ¿verdad? Si es, no sé, caucásico o afrodescendiente, por ejemplo. No. Pero ¿por qué se hace esta pregunta en el utilitarismo? Porque hemos dicho, a ver, se dijo la clase pasada también, esta postura bebe de la propuesta utilitarista del ámbito económico, ¿verdad? Eso sí, entonces tiene también ese factor de pensar con base en el cálculo de utilidad. ¿Cuál me es más útil para la sociedad? ¿Verdad? De nuevo, no útil en el sentido de que, ay, lo puedo utilizar, es un objeto, no, sino de cuál genera mayor bienestar. Entonces, debido a que se puede hacer un cálculo, de hecho, esto se dijo también, en esta postura se sostiene que se puede hacer cálculo incluso de aspectos que muchas personas podemos concebir que son intangibles o incalculables, como por ejemplo el amor. Ay, ese tema tan bonito, ¿verdad? ¿Y cuánto me querés? Le decimos ahí al muchacho o a la muchacha. Ay, te quiero mucho, mucho. Sí, pero ¿cuánto, verdad? Ay, de aquí a la luna, yo te quiero más. De aquí a la luna y de regreso. Ah, o esta frase también, algunos van a entender. Te quiero 3000. Vayan a llorar. Eh, como poniéndole una cantidad, ¿verdad? A esto, que de nuevo, muchos dirían, es que no podemos ponerle cantidad. El utilitarismo dice, sí, eso se puede calcular, se puede medir, se puede cuantificar, ¿no? El amor, ¿qué? El grado de amistad, se le asigna que un puntito, por ejemplo, ¿verdad? Qué tan cercano o lejano soy con esa persona, por ejemplo. Y debido a esto es que surge eh, pues la crítica y la interrogante hacia esta postura también. Se le dice, ay, pero es que haciendo eso, el criterio se vuelve muy frío, precisamente muy calculador, ¿verdad? Porque le vas a poner número a todo. Que si esto suma tanto, que si lo otro le resta. ¿Cómo es que le vas a restar? ¿Verdad? O este sí suma porque es así y este no suma porque es de esta otra manera, porque no lo conozco, por ejemplo. Entonces es donde se relaciona aquí la frase que menciona el autor. Para algunos este criterio es práctico, ¿verdad? Porque se nos dice, cálculo, calcular, vaya, esa es la fórmula. Analiza la situación rápido, ¿verdad? Sencillo. Sin embargo, uno vería en esto algo monstruoso, dice el autor. ¿Verdad? Algo impensable. ¿Cómo te vas a poner a creer, dirían los críticos, a esta postura, que vas a medir, vas a cuantificar
la amistad que tenés con una persona, por ejemplo. De nuevo, unos podrían estar de acuerdo, otros no. No es decir, no, sí, es que eh, hay amigos que los considero más amigos por el tiempo que tengo de conocerlos, ¿verdad? Los que acabo de conocer, un par de días nada más, ¿cómo lo voy a considerar mi amigo, por ejemplo? ¿Verdad? Ok, pero esto sí eh, resultaría chocante, sobre todo si son, si tienen hermanos ustedes, si son hermanos de alguien, si les planteo lo siguiente, eh, ¿un hijo tiene más valor que el otro? Y nos podemos pensar desde el utilitarismo, podríamos decir, "Ish, aquí como que ya no me está gustando tanto, ¿verdad? Eso de calcular, sobre todo si somos el menor de los hermanos. ¿Por qué? Porque el mayor, de acuerdo con este pensamiento, nos tiene cierta ventaja, porque nació antes, tiene más tiempo con los papás, más tiempo de haber establecido este vínculo, por ejemplo, el mayor tiene más valor, vale más o acumulado más puntos. Si nos ponemos a cuantificar eso, se ama más a ese hijo que al otro. Ahí como que no estaríamos tan de acuerdo. Si son los mayores, pues quizás sí, ¿verdad? Como, pues sí, no nací primero. Pero si somos los menores, como es mi caso, por ejemplo, ya no suena tan bonito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se critica precisamente, ¿verdad? De este criterio ético que hace el análisis sí hasta cierto punto más sencillo, más práctico, ¿verdad? Aquí está la fórmula, dale, pero lo hace muy frío, ¿verdad? Hasta cierto punto. Es decir, de nuevo, aquí no estamos diciendo este criterio es mejor que los otros dos o es peor, ¿verdad? No, todos tienen sus pros y contras, ¿verdad? No es que uno sea bueno y el otro malo tampoco, ¿verdad? Todos, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la aplicabilidad, pueden tener resultados positivos, pero todos también pueden tener resultados negativos. Incluso un mismo criterio ético eh, puede ser interpretado y por tanto aplicado de diferente manera por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por tanto tener resultados diferentes. Puede pasar, ¿ok? No hay una sola respuesta, por tanto, al, a los casos planteados. Eso sí que algunos podríamos coincidir, ¿verdad? Tener más empatía con uno que con la otra resolución. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Les quería aclarar también, este cuadrito es como el análisis que se hace, ¿verdad? De si el uno, por qué salvar a uno, o al otro, por qué salvar al otro, ¿verdad? Ese es como el análisis. Pero eh, este otro cuadrito sí nos da como la resolución a la que se llega, ¿verdad? Que es pues tomar la decisión de salvar al hombre. Tomando en cuenta esta información pertinente, aquí hacer la observación, ¿verdad? Para los equipos en donde en la tarea se les hizo la observación, es que miren esta información, no es tan relevante, no es tan pertinente para el caso, ¿verdad? Y si se fijan, miren, en una frase, dos, tres, cuatro palabras máximo, con eso podemos aportar información relevante, no es que vamos a, ¿verdad?, crear la gran letanía solo para defender a uno, no, información importante, es que ya ha sido formado, ya ha sido educado esta persona.
La niña no, está en, ¿qué? En secundaria, por ejemplo. Entonces, implica gasto todavía para el Estado, ¿verdad? Tiene que cursar tercer ciclo, después bachillerato. ¿Cuánto se gasta, verdad? Por ejemplo. Entonces, esa es la resolución a la que llega el robot, el NS5, ¿verdad? Que es el que toma la decisión. Ahora, aquí surge otra problemática también, porque el robot toma la decisión con base en el cálculo que él hace de maximización de la utilidad, hemos dicho, ¿verdad? Pero en contra de la voluntad del detective. Y aquí es donde chocan estos dos conceptos de preferencia y bienestar. ¿Por qué la discusión que voy a desarrollar a continuación es importante? Porque en la definición del criterio se nos dice utilidad, se entiende como deseos, preferencia o bienestar, ¿no? Hay una diferencia conceptual entre estas propuestas, por tanto, ¿verdad? No es lo mismo tomar una decisión. Y esto ustedes, de nuevo, aplíquenlo, piénsenlo ahorita en su ámbito personal, bueno, para hacerlo un poco más sencillo, pero posteriormente en su ámbito profesional también, ¿ok? No es lo mismo tomar una decisión basada en nuestros deseos o preferencias, es decir, en lo que yo quiero, mis deseos, sentimientos, ¿verdad? Mis ganas, que tomar una decisión basada en mi bienestar. Las dos cuestiones pueden llevarnos a tomar decisiones completamente diferentes con resultados igual de diferentes. ¿Quién me recuerda cuáles o son los ejemplos que propone el autor para hacer la distinción entre esos dos conceptos de preferencia y bienestar? ¿Cuál es el ejemplo que pone el autor acá? Pues, o que se les ocurre, ¿verdad? Eh, acerca de por qué hay diferencias en esos conceptos, dónde radica la diferencia, o podemos proponer un ejemplo propio también, ¿verdad? ¿Qué sería elegir con base en nuestros deseos y qué sería elegir con base en nuestro bienestar? Pues, ¿dónde radica la distinción entre esos dos conceptos? ¿No? Ok, vale, pero sí les recomiendo ir adelantando la lectura. Recuerden que para el examen tenemos que leer, pues, 75 páginas de corrido si no hemos leído nada, ¿verdad? Pero si vamos avanzando, pues ya es menos lo que tenemos que leer después, es más bien un repaso, ¿no? Entonces, ojo con eso, no descuiden la lectura. El ejemplo
que se pone en el libro de cátedra es en relación con los vicios, ¿verdad? Porque, ¿qué son los vicios? Algo que queremos hacer, que deseamos. Ustedes piensen en su vicio. Por supuesto que hay grados también de vicios, ¿verdad? Yo podría decir, hay vicios sanos, creo yo. Sin embargo, pensando que todo en exceso es malo, ¿verdad? Hasta hacer ejercicio en exceso es malo, hasta tomar agua en exceso es malo, ¿no? Pero hay ciertos vicios que si se adoptan comedidamente, resultan incluso buenos, ¿no? Pero aquí se está hablando de vicios directamente malos, ¿no? Como la drogadicción y el alcoholismo. Eh, ¿Por qué se ejecutan? ¿Por qué caemos en estos vicios? Muchas veces porque nos gusta, ¿verdad? ¿Qué? Nos gusta distorsionar la mente y que nos encontramos en este estado de excitación, qué sé yo, una distracción de la realidad, etcétera. Sin embargo, se sabe que estos no necesariamente, o más bien estos directamente no son beneficiosos para nuestra salud. Entonces, en los vicios son más bien la ejemplificación perfecta de cómo una decisión basada en nuestros deseos o preferencias repercute negativamente, por supuesto, en nuestro bienestar, en ese caso de la salud. En el caso aquí se aplica al caso igual del detective Spooner, así se llama el detective este, ¿no? De acuerdo al cálculo que hizo el robot, él dijo, ¿verdad? Este, voy a maximización de la utilidad, ¿verdad? Voy a velar por el bienestar no solo de este individuo, sino de la sociedad en general, ¿verdad? Su decisión fue basada en el bienestar del detective, en salvar su vida. Sin embargo, esto iba en contra a los deseos propios del detective, a lo que él más bien deseaba o prefería. Si no hemos visto la película, ¿verdad? O la escena, esto puede resultar un poco chocante. Me pueden decir, ¿cómo va a estar en contra? ¿Cómo no va a desear que lo salven? Porque él tiene igual, por eso es información pertinente, ¿verdad? Está muy relacionado su profesión con su forma de pensar, sus principios, etcétera. Entonces, como detective que debe velar por la seguridad de la sociedad en general, de las demás personas en particular, él directamente le expresó o le dio más bien la orden al robot cuando vio que lo estaba salvando, ¿verdad? Porque él tenía los vidrios completamente arriba, creo que sí se los comenté, y por tanto tenía como una burbuja de aire que se iba acabando. Y cuando el robot se encuentra como rompiendo el vidrio, el detective le dice, eh, sálvala a ella, no me salves a mí, sálvala a ella. Se lo dice directamente. Eso era su deseo o su preferencia que podemos ver iba en contra, por supuesto, de su bienestar, porque de acuerdo a lo que se plantea en la película,
si salvaba a la niña, pues él no iba a tener probabilidad de sobrevivir, porque hemos dicho, la niña estaba como más abajo, ¿verdad? Entonces el robot tenía que bajar aún más y después subirla a la superficie, llevarlo a un lugar seguro y después regresar por el detective. Entonces en todo ese tiempo no lo hubiera salvado. Y de acuerdo a los cálculos que hizo el robot, la niña muy probablemente por el tiempo que llevaba sumergida y por su mismo que está en proceso de desarrollo, hubiera sufrido también algún tipo de consecuencia, ¿no? No iba a resultar del todo sana. Entonces, igual que es parte del cálculo, hemos dicho, ¿no? Sin embargo, para el detective, toda esta información pertinente que hemos dicho, que es relevante, como es que mire, de todos modos, si iba por la niña, usted se iba a morir, si tratamos como de explicarle, ¿verdad? Si nos pusiéramos en el papel de querer explicar al detective, ¿verdad? Y la niña de todos modos iba a sobrevivir con grandes problemas, ¿verdad? Iba a pasar mucho tiempo sin oxígeno, iba a entrar agua por sus pulmones, qué sé yo. Entonces iba a quedar mal. Pero imagínese usted, además, consecuencia mortal, ¿verdad? Se iba a morir. Sin embargo, el detective, por supuesto que estaba consciente de esa situación. Y para él esa no es información relevante. ¿Por qué? Porque su deseo era, pues, que se cumpliera su orden, porque él le dio la orden directa al robot, ¿verdad? No me salves a mí, sálvala a ella. Eso era su deseo que por muy chocante que nos parezca, iba en contra de su propio bienestar, ¿verdad? Porque la consecuencia para él iba a ser, pues, mortal, se iba a morir, ¿no? Entonces eso, sin embargo, se hace el análisis, ¿verdad? Y ojo, aquí deben de pensar ustedes como qué decisiones, por ejemplo, he tomado el día de ahora, en donde me he guiado por los deseos y no por el bienestar. Aquí hay una bien sencilla, es que miren, eh, pues sí, como es el ejemplo más tangible que tenemos acá, pues la cantidad de personas que no está presente en esta clase, podemos decir, por supuesto siempre hay excepciones, pero es que mire que por el trabajo, no sé qué, no sé cuánto, y el tráfico, no sé qué, pero hay una gran probabilidad que muchas personas, muchos compañeros de ustedes, no estén aquí eh, eh, complaciendo su deseo, ¿verdad? De no estar aquí o de faltar a la clase, ¿verdad? Sin embargo, pues yo se lo voy a poner así, ¿verdad? Considero que eso no les causa bienestar desde el punto de vista educativo académico, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues, estas son las personas que después ya a la hora del examen dicen, ¿y qué me están preguntando acá? Que están hablando chino. ¿Yo qué voy a saber cuáles son las diferencias entre preferencia y bienestar? ¿No? Evidentemente no le voy a preguntar, ¿qué es preferencia y cuál es la diferencia con bienestar? No, yo le voy a poner un caso. Lo que sí le voy a preguntar es, ajá, en este caso, si está siguiendo la preferencia o el bienestar. Y ahí es el crujido de dientes, como dicen, ¿verdad? Entonces, pero que ustedes, más bien, ¿verdad? Hayan tomado esta decisión orientada a su bienestar académico, bienestar mental también en el futuro al pues estar presente acá, eh, que seguir las recomendaciones, poner atención, ¿verdad? Y sacar buenas notas en futuras evaluaciones. Por ejemplo, ese es un caso así, pues como decía, lo tenemos acá a la mano, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en infinidad de situaciones que se nos pueden presentar en la vida cotidiana, ¿verdad?
¿Qué puede pasar? Es que los más fáciles son los vicios, ¿verdad? Ah, es que yo quise comer, ¿qué? 3 hamburguesas de un solo. Ok, esos fueron tus deseos, pero mira, ¿verdad? Esto muy probablemente va en contra de tu bienestar, igual relacionado con la salud, por ejemplo, ¿no? Y así otras decisiones de la vida cotidiana. Entonces, em, esta, por tanto, es la diferencia y la problemática que se plantea también con respecto a la diferencia entre esos dos conceptos que atañen o son propios del criterio ético de utilitarismo. ¿Sí? Mm, Continuamos entonces y nos introducimos este día con el cuarto criterio ético que vamos a estudiar. Acuérdense, y solo que, para confirmar, ¿verdad? Porque cuando se los mencioné, muy probablemente quizás no lo tomamos en cuenta o dijimos, ay, ya estoy para qué, ¿verdad? O como no teníamos conocimiento del grado de importancia que tenía este recurso, pues ni siquiera le pusimos atención, pero ya o ya no me acordaba, puede ser. Les voy a proyectar el glosario muy conciso al cual tienen acceso ustedes y que pueden consultar. Es este, ¿verdad? Está en la unidad uno, el glosario de criterios éticos. Aquí están resumidos. Hola, hola, confirmen por favor que ya me ven y me escuchan, que se me cortó la llamada. Sí, se me escuchan. Hola, hola. Sí, gracias, Flor. Bye. Continuando entonces con el recordatorio, ¿verdad? Que tienen este glosario a la mano con video. Gracias, Sofía. Y la definición y aplicación de cada uno de los criterios un poco más extendida. Es un glosario cortísimo, muchachos. Los videos no duran más de 5 minutos, ¿verdad? Y el glosario no es de más de una página de Word. Entonces, les recomiendo encarecidamente consultar, o si ya lo han hecho, repasar, ¿verdad? Este glosario, porque estos van a ser los 6 criterios éticos que van a venir en el examen parcial de la próxima semana, ¿no? Y les decía también que ahí creo que fue donde se me cortó, que pueden abrir el índice de este glosario con esta pestañita que está acá, miren, la azul en la derecha, que me dice abrir cajón de bloque. Entonces ahí están los criterios de ontología, consecuencialismo. Ay, se me cortó otra vez. No, no, creo que no. Vale. Consecuencialismo, utilitarismo y así
todos, ¿verdad? Para que lo consulten. Ahí no estoy proyectando. Y yo ahí diciéndoles, dale proyecto. Ay, sí, gracias, José David. Tú me estabas diciendo. Ahí, donde esa pestañita les estaba señalando, la azul que está a la derecha, arriba, que me dice, no me dice ahora, pero me decía abrir bloque o algo así. Abrir cajón de bloque. Entonces aquí puedo consultar criterio por criterio, ¿no? Son bien concisas las explicaciones, ¿no? Sin embargo, eso sí, estos son recursos externos. Aquí no se desarrolla tanto cierta terminología y conceptos que sí se desarrollan en el libro de cátedra y que hemos expuesto en la clase también. Por ejemplo, es esto de los deseos y las preferencias, no está acá, por ejemplo, ¿verdad? Porque es desarrollo, análisis particular del autor, del libro de cátedra, ¿ok? Igual en este glosario, en este contenido, no está la diferencia o el análisis que se hace entre matar y dejar morir y entre los conceptos de fomento y respeto. Entonces, eso para tenerlo en cuenta también. Bien, rapidito, entonces les voy a hacer una introducción de este cuarto criterio ético, decíamos, el de ética de las virtudes. Este criterio ético defiende que hay personas con características que les atribuyen un valor moral distinto. Y aquí es donde se hace más evidente este concepto que ya hemos mencionado anteriormente también, el de personas especiales. ¿Verdad? Ya se ha dicho a qué hacemos referencia con este concepto. Entonces, este criterio ético es el que más lo realza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este nos dice, miren, nos dice el criterio ético, eh, para, para mí no es suficiente la deontología, porque no puedo guiarme siempre por la normativa, el reglamento, porque es un análisis muy limitado de la situación. No puedo guiarme por el análisis de consecuencias. Ay, que si hago esto va a pasar esto, ¿verdad? Y va a beneficiarme a mí o va a beneficiar a la mayoría, ¿verdad? No, dice la ética de las virtudes. Eso no me parece. ¿Por qué? Porque hay situaciones, circunstancias en donde definitivamente voy a preferir romper la ley sin ninguna duda y no voy a andar haciendo cálculos, ¿verdad? De que si esto lo uno, mucho menos voy a andar pensando en la mayoría. ¿Por qué? Porque les digo yo, vaya, a la persona, no me recuerdo quién fue, y no es ataque personal, ¿ok? Lo vamos a utilizar como ejemplo. A la persona que en un momento nos dijo, ¿no? No, Mirlik dijo, si no me recuerdo, yo, en el caso del ferry, ¿se acuerdan? Que les pregunté, "Ay, ¿qué harían ustedes, verdad? ¿Presionan el botón o no?" Y en donde estábamos suponiendo también que nos encontrábamos, eh, ya sea ustedes de manera individual o incluso en conjunto, ¿verdad? Todos nosotros, en el ferry de ciudadanos libres, ¿verdad? No en el ferry de presidiarios, por obvias razones. Entonces nos decía esta persona, no, yo aprieto el botón
Y cuando le preguntamos por qué, decía, porque de esa manera se salva la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Se logra este bien de salvar por lo menos a cierta parte de la población, porque ya sabemos, ¿verdad? Que cuando llegara la medianoche el Joker iba a hacer volar a los dos ferries. Entonces todos iban a morir. Ok, pero ¿qué pasaría si, a ver, cambiamos la situación un poco, ¿verdad? Para poner el dilema acá. ¿Qué pasaría si en el otro ferry, ok, no lo pongamos tan fácil, entre comillas, ¿verdad? Para algunos, desde el punto de vista de que los otros son personas, entre comillas, también malas directamente para y por la sociedad, porque la sociedad sí lo ha determinado, sino que, ¿qué pasaría si en el otro ferry va un ser querido de nosotros? El que ustedes quieran, un ser querido. Puede ser su papá, su mamá o sus papás, incluso, no sé, su ser más querido, su hermano, su hermana, su abuelita, su hijo, su hija, si tienen hijos. ¿Qué harían en ese caso? ¿Verdad? Pensarían haciendo el mismo razonamiento de, es que miren, hay que salvar a mayor número de personas, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí, voy aquí, salvémonos a nosotros, ¿verdad? O más bien, que es por lo que la mayoría optaría, porque hemos dicho, la otra persona es muy querida por nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros aquí no estaríamos pensando en, es que si incumplo la ley, es que voy a matar a la mayoría de personas, es que las consecuencias de las acciones, neles pasteles, ahí no aplica eso. Muchos diríamos, no, que me explote a mí directamente, ¿verdad? Yo doy la vida por esa persona. ¿Por qué? Porque como dice el criterio ético. Y a ver, muchos estaríamos de acuerdo con este, ¿verdad? De que a pesar de que en un inicio nos pudiera parecer chocante esto de que hay personas que tienen eh, un valor moral distinto, ¿verdad? Que podríamos decir, ¿cómo es eso, verdad? De que hay unas personas que, ¿se acuerdan? Lo que planteaba el utilitarismo, que hay personas que valen más que otras. No, claro que no, todos somos iguales, ¿verdad? O todos somos iguales ante la ley, todos tenemos el mismo valor. En una situación así, muchas veces nos gana ese tipo de pensamientos, sentimiento, eh, fuerza de vínculo, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero definitivamente le damos a esa persona un valor moral distinto o, en términos románticos, un lugar especial en nuestro corazón, ¿verdad? La pareja puede ser también, no lo dije. Muchos daríamos la vida por nuestra pareja, sin lugar a dudas, sin pensar en leyes, consecuencias, etcétera. Entonces, es una pequeña y rápida introducción de este criterio ético. Les recomiendo, por tanto, continuar con la lectura para el estudio de este y los próximos que vamos a estar estudiando en las próximas sesiones. Yo llego hasta aquí, me despido y les deseo que pasen una buena tarde. Cuídense.